un agrado poder saludar a todos mis hermanos que están en Valparaíso, en Playa Ancha, a la Iglesia del Señor y poder tener este tiempo. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder saludarles por intermedio de ahora, sea en las redes sociales, sea la tecnología. Pero gracias al Señor porque aún podemos estar juntos, podemos estar compartiendo, estar en un mismo sentir. Y entonces, cómo no agradecer al Señor que nos concede todas estas cosas para mantener y crecer en la comunión en el Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de adoración y lo vamos a hacer por medio de, pudiéramos decir, 3 capítulos de estar compartiendo. Vamos a compartir 3 mensajes, no muy largos, espero que sean de alrededor de 30 minutos. Pero para poder aclarar algo que está tan arraigado en nuestros corazones, en la iglesia, en todo lugar, lo que uno ve cuando se habla de esta palabra, adoración. Es muy común tener un concepto ya, y cuando hay un concepto, qué difícil es edificar encima de un concepto errado. Así que quiero comenzar esta primera sesión invitándoles al libro de Jeremías en el capítulo 1 para estar leyendo el versículo 10. Jeremías 1:10, donde la palabra del Señor nos dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Quizás una de las cosas que nosotros siempre hablamos como iglesia es el edificarnos, el crecer. Creo que el anhelo de muchos hermanos, uno quisiera que fuera de todos, pero el anhelo de muchos hermanos es crecer en el Señor. Ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. Y son muchas las palabras que encontramos a través de los apóstoles acerca de la edificación de la iglesia. Pero encontramos aquí esta palabra en los días del profeta Jeremías, cuando el Señor le dice que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Todo lo contrario de edificar. Y pensemos en ello, porque luego le dice para edificar y para plantar. Pero, hermanos amados, el problema es que no se puede edificar cuando ya está edificado. Y cuanto más no se puede edificar cuando lo que se ha edificado antes es algo ruinoso, algo que está mal hecho. Y entonces se hace imposible edificar sobre ruinas o sobre algo, un edificio y que está en malas condiciones, que no corresponde al diseño de Dios. Por tanto, lo primero es derribar, destruir, arrancar, y para recién empezar a edificar. Por lo tanto, lo primero que yo quisiera poder compartir en esta primera sesión es mostrar lo que no es adoración y que justamente es lo que muchos llamamos adoración. Es lo más común encontrar, lo he dicho muchas veces que me ha tocado hablar sobre este tema, que siempre que vemos, antiguamente eran los cassettes, hoy día, los CD incluso ya están un poquito pasados de moda, pero donde usted encuentre música cristiana, generalmente encuentran muchos
sean cassettes, CDs o lo que sean, con estos títulos así como alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Y entonces hay un concepto que está muy arraigado de que la alabanza es algo más bien alegre, rítmico, y que la adoración son aquellos temas ya más pausados, de meditación, y que muchas veces nos llevan a cierto grado de emoción. Y a eso le llamamos generalmente adoración. Y entonces es necesario que nos enfrentemos a las Escrituras para que las Escrituras nos muestren a qué se le llama adoración en las Escrituras. Y cuando habla de destruir, derribar, veremos que no es fácil. El problema no es lo físico, no es ir a destruir algún edificio. El problema es lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hemos edificado en nuestro corazón? Y entonces, ¿cómo destruir algo que nosotros amamos, que nosotros a lo mejor por años hemos estado muy confiados y muy satisfechos de que quizás en cada reunión que hemos tenido hemos adorado al Señor y le decimos que lo hemos adorado y entonces estamos conformes con lo que hacemos y pensamos que todo eso está bien? Entonces es muy difícil a veces recibir que alguien nos pueda mostrar que lo que estamos haciendo no es verdad, no, eso no es la adoración. Por eso es necesario quizás usar y tomar este primer capítulo o primera sesión para preparar quizás los corazones a fin de que podamos enfrentarnos a las Escrituras y poder reconocer qué es lo que se entendía por adoración en las Escrituras. Y mostrar que tenemos tantas cosas arraigadas en los corazones, que cuando el Señor habla de lavamiento, obviamente el lavamiento tiene que ver con sacar del corazón muchas cosas que están ahí muy, muy guardadas, muy amadas, y ahí ya no me refiero de ser lavados de pecado, que ciertamente es necesario, es quizás lo primero, lo más fácil de comprender de que es necesario ser lavados de pecado. Pero se hace más difícil cuando hay que ser lavados de tradiciones, de costumbres, de cosas que creemos que no hay ningún problema en ellas, que no tienen nada de malo. Y ahí encontramos cuántas fiestas se celebran en la iglesia, fiestas que el Señor nunca mandó, y generalmente las iglesias las celebran como algo muy importante, se hacen preparativos antes de la fecha, se hace todo un programa para la celebración del día, y la verdad es que la iglesia se involucra en cosas que el Señor nunca mandó. Y cuando alguien trata de mostrarle, hermanos, es necesario desechar eso, eso no edifica, eso no es de Cristo, viene todo una reacción en el corazón. Y es muy difícil que las personas, todos puedan decir amén, amén, yo renuncio a eso. Sino que hay toda una lucha, a veces por mucho tiempo, pueden ser años, en que la persona, sabiendo ya la verdad, tiene que estar luchando y meditando por desarraigar de su corazón todas estas costumbres. A veces son doctrinas que se enseñan, teológicas, y que no son verdad, pero ahí estamos arraigados en cosas que el Señor no enseñó, que el Señor no es su voluntad, y nos estamos yendo por un camino diferente que nunca nos va a llevar a la meta, nunca nos va a llevar al fin. No vamos a llegar al pleno conocimiento de Dios si nos vamos por un camino equivocado. Por lo tanto, muchas veces hay que arrepentirse, hay que volver atrás y comenzar de nuevo, a examinarlo todo
y ver realmente, Señor, cuál sea tu voluntad. Quiero invitarles aquí a Mateo, el libro de Mateo en el capítulo 24. Pensemos para el pueblo judío, cuánta importancia tendría el templo allí en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Cuánta importancia tendría ese templo en ese lugar? Era el lugar de reunión, era el lugar de la habitación de Dios, era el lugar más importante que había, y era un edificio, se habla de una joya, algo muy hermoso, muy precioso, el templo. Y entonces lo que quiero hacer ver es cuánto de ese templo estaba metido en los corazones de los discípulos del Señor Jesucristo, como lo más sagrado, lo más santo, algo pero inimaginable de querer desarraigarlo del corazón. Entonces, cuando aquí en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 1 nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vean, los discípulos le mostraban los edificios del templo. La intención era mostrarle la hermosura de ese templo. Todo lo que allí había, los adornos, la calidad de la edificación, en fin. Esto pasa cuando uno tiene algo muy amado, que lo considera de alto precio y lo muestra a otras personas con cierto grado de orgullo. Entonces, esa es la situación donde los discípulos le están mostrando al Señor los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Derribar. Lo que mandó el Señor a hacer a Jeremías. Derribar, destruir. Y aquí está hablando el Señor de el templo va a ser derribado. ¿Cómo impactaría esa palabra en los corazones de los discípulos? Como diciéndoles el Señor: no pongan sus ojos en ese templo. No pongan sus ojos en algo que es temporal. Eso no es lo eterno. Ese no es el templo eterno. Eso es solo una figura. Pero ¿cuánto cuesta recibir esa verdad? ¿Cuánto cuesta entender esa verdad? Y por lo tanto hay un trato ahí con el corazón de los discípulos, con el corazón de los creyentes. Hasta que esa palabra dé fruto y realmente no pongan sus ojos en lo que va a perecer, en lo que no es la meta, no es el fin, sino es un medio para conocer lo espiritual, para conocer verdades espirituales. Entonces, ¿veis todo esto? Es como diciendo, ¿veis todo esto? No es esto. Y tristemente muchas veces estamos envueltos hasta en rencillas, discusiones, divisiones por causa de las cosas que se ven, por causa de cómo lo hacen unos, cómo lo hacen otros en cuanto al ritual. Y no entendemos lo que es espiritual. No podemos captar las cosas espirituales. Por eso es necesario que al hablar de la adoración, nosotros podamos primero ver lo que era físico, lo que era literal. ¿Qué es lo que era adoración cuando ellos adoraban? ¿Cómo adoraban? Y cuando entendemos eso, podremos entender el significado espiritual de lo que ellos hacían físicamente, que es el asunto que tenemos que comprender. Para eso
Quisiera mostrarles ahora un pasaje en el libro de Nehemías. Por favor, vamos a ir al libro de Nehemías. Ahí, Nehemías capítulo 8. Y versículo 6. Nehemías capítulo versículo 6, donde nos dice de esta manera: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahí tenemos un ejemplo de los muchos que hay en todas las Escrituras. Estamos hablando del tiempo de Nehemías, de Esdras, y vemos cómo Esdras bendijo al Señor, bendijo a Jehová, y todo el pueblo respondió amén, amén. Y dice entonces, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Adoraron a Jehová. ¿Y cómo adoraron a Jehová? Inclinados a tierra. Vea que no hay ninguna referencia a que la adoración se refiere a algún tipo de música, algún tipo de canto, sino más bien a una postración. Adoraron a Jehová inclinados a tierra. La adoración al Señor tenía que ver con una inclinación a tierra. Ahora, vamos al libro del profeta Isaías para tratar de mostrar esta verdad ahora en el capítulo 49 del profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 23, dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y nuevamente lo que quiero rescatar de todo este pasaje es, vean, con el rostro inclinado a tierra adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Es una postración a los pies de aquel que estoy adorando. Es postrarse a sus pies. Es humillarse. Es descender. Entonces, la adoración, como vemos en lo que era ritual, lo que era figura, es esto. Es una postración. Y nunca encontraremos algún pasaje que diga que adoraron al Señor cantando, porque nunca ha tenido ninguna relación. Un tercer ejemplo que quisiera mostrar ahora en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 10, por favor, todos los que quieran acompañarnos. Libro de los Hechos, capítulo 10. Y en este capítulo 10, el versículo 25, este capítulo nos narra la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando fue enviado por el Señor a la casa del centurión romano Cornelio. Y lo que vamos a leer es cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ese momento puntual, donde dice así el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y bien, pero ¿qué fue lo que hizo Cornelio? Cornelio, al ver a Pedro, se postró a los pies de Pedro y adoró. Y vamos a ver que esto fue lo mismo que Satanás le pidió al Señor Jesucristo cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo, todo esto te daré, porque a mí me ha sido entregado, todo esto te daré si postrado me adoras. Adoración, postración. Y otro ejemplo que podemos dar, que creo son ejemplos bien conocidos, en Apocalipsis capítulos 19 y 22, el apóstol Juan debe haber estado tan maravillado de las visiones, las revelaciones que recibía por el Espíritu allí de parte del ángel que le mostraba todas las cosas que él escribió, que en 2 ocasiones dice que se postró a los pies del ángel para adorarle. Y en ambas ocasiones, obviamente, el ángel le dijo que no, que él era consiervo y que adoraba a Dios. A Dios es el único que se debe dar adoración. Y entonces, con todos estos ejemplos, poder mostrarles, hermanos amados, que la palabra adoración nunca ha estado ligada a algún tipo de música, sea lenta, de meditación, como la quiera llamar, pero no, eso no es la adoración. La adoración está ligada a la postración, a la humillación. Pero eso tiene que ver con, obviamente, con, uno ve esta parte, lo físico, y eso lo ve cualquier persona, eso lo puede ver el incrédulo. Cualquier persona puede, incluso aquí Cornelio todavía no conocía al Señor, todavía no se le predicaba el Evangelio y estaba adorando a Pedro en su ignorancia. Pero adoraba. Y físicamente cualquier persona se puede postrar ante un ídolo y adorar. Pero insisto en esto, lo importante de entender es que adorar no es cantar, sino que es postrarse, es humillarse, es descender y con un propósito, y eso es lo que tenemos que descubrir o ir viendo más adelante a través de que puedan transcurrir estas sesiones, para que nosotros podamos comprender que la palabra del Señor es una palabra espiritual, pero Dios nos habla por medio de figuras. Dios nos habla por medio de aquello que vemos nosotros con nuestros ojos físicamente, y a través de esas cosas que percibimos, que las vemos aquí, sea en la agricultura. ¿Cuántos ejemplos, cuántas parábolas el Señor usó la agricultura? Las flores del campo, habló de los animales, habló de las aves del cielo, para mostrarnos verdades espirituales. Es como diciendo, fíjense en eso. Y a través de eso poder ver nosotros lo espiritual, lo que no se ve, lo que no se percibe. Pero lamentablemente nos quedamos viendo solamente lo físico y nos quedamos con, ya sea con la figura, con el rito, con la ceremonia, y no entendemos que la ceremonia, el rito, todo eso es figura de algo espiritual, para que a través de aquello que es físico podamos entender lo espiritual, podamos ver lo espiritual. Y bien, quiero mostrarles entonces algunos ejemplos, yendo primeramente a la carta a los Colosenses. Aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 2, nos encontramos con un pasaje que nos habla acerca de justamente un tema que trae tanta controversia entre hermanos, denominaciones, iglesias, y es justamente acerca del reposo, acerca del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Es el sábado? ¿Es el domingo? Y ahí tenemos siglos de polémica, discusiones vanas, y la verdad es que cuando hablamos del reposo, del día sábado, del cuarto mandamiento, todo eso, aquí dice en el capítulo 2, versículo 16, obviamente no voy a desarrollar este tema porque no es el tema, pero sí es un ejemplo. Dice el versículo 16 del capítulo 2 de Colosenses: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todas estas cosas estaban en las ceremonias de la ley. Todos son fiestas de la ley, que la ley demandaba al pueblo de Israel hacerlas, cumplirlas. Y bien, aquí le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, todo lo cual se refiere, ¿no es cierto?, a los días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, tenemos que decidir, ¿vamos a quedarnos mirando la sombra o vamos a quedarnos en el cuerpo? ¿Qué es lo que proyecta la sombra? El cuerpo. Pero lo que tiene sustancia no es la sombra, la sustancia está en el cuerpo. Y el cuerpo es de Cristo. ¿A quién tengo que mirar? ¿De quién tengo que entender? Es a Cristo, al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, entender, por ejemplo, que el día de reposo, el día sábado, es sombra de una verdad espiritual. Y entonces, más que estar discutiendo si el día del Señor es el sábado o el domingo, lo cual es vano, entender, Señor, permíteme ver a través de todos los mandamientos del sábado, permíteme ver de qué me está hablando, qué es el reposo. Porque sábado viene de la palabra hebrea Shabbat, y Shabbat significa reposo. Y entonces, Señor, ¿qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? ¿De qué habla? Y es un tiempo, un día, es un tiempo, es una medida de tiempo. Y por lo tanto está hablando, anunciando un tiempo de reposo. Y conoceremos a quién o quién fue el que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El reposo no es un día a la semana, el reposo es Jesucristo. Y todo eso implica, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para conocer ese estado de reposo en que yo pueda arrepentirme de tantas obras muertas que se hacen hoy día en la iglesia, obras que no son nada, que no edifican, que son vanas. Y por lo tanto, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Permíteme conocer el reposo a través del día de reposo, a través del cuarto mandamiento. Permíteme conocer ese estado de reposo del cual nos habla la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 3 y 4. Y entonces, amados, necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento de las cosas que son espirituales, que no son físicas, que no se entienden de una manera literal, sino que son espirituales. Otro ejemplo, para el cual les voy a invitar al libro de los Hebreos, justamente a los Hebreos se les explica esto, tan importante que es lo que les hablaba acerca del templo. Vamos a ir aquí al capítulo 9 de Hebreos y en el versículo 23. Aquí necesitamos, ojalá, toda la atención. Dice el escritor de Hebreos en el versículo 23 del capítulo 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, noten esa frase, figuras de las cosas celestiales, y está hablando del templo. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Está hablando acerca del rito que se hacía para purificar justamente con sangre los altares, todo lo que es el camino en el templo. Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Por lo tanto, las cosas que eran figura se purificaban por medio de sacrificios de animales, y la sangre de esos animales se llevaba incluso una vez al año hasta el lugar santísimo. Y dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Por lo tanto, amados, Dios no habita en el templo que estuvo en Jerusalén. Dios habita en las alturas, Dios habita en el cielo. Y ese templo que estuvo en Jerusalén, dividido principalmente en el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, nos está hablando de los lugares celestiales. Nos está hablando de una verdad que el hombre no puede ver con los ojos físicos, pero a través de la figura del templo y todo el recinto sagrado podemos llegar a entender las cosas celestiales. Entonces nos dice que Cristo no entró en el templo en Jerusalén, refiriéndose al lugar santísimo. Dice que no entró en el templo, el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Es decir, este templo verdadero, celestial, es el que tenemos que conocer. Y el que fue hecho en Jerusalén, el diseño se lo dio Dios a Moisés primeramente cuando estaban en el desierto y le ordenó edificar o construir el tabernáculo. Pero luego en Jerusalén, David, el rey David, recibió el diseño de ese templo y entregó él, antes de morir, entregó todo el diseño, los planos a Salomón, quien era el que iba a construir ese templo. Pero todo ese diseño se lo dio Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que se iba a construir es solo figura de lo que es celestial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender las cosas celestiales? Por medio de las figuras, por medio de lo que Dios nos ha mostrado a través de figuras. Ese es un principio general de las cosas. La palabra de Dios, a través de figuras, nos muestra las verdades espirituales. Y eso es lo que consiste: Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, permíteme ver a través de las Escrituras tu gloria, tu verdad, todo tu propósito, todas las cosas que no se ven. Para eso, por ejemplo, aquí en la segunda carta a los Corintios, quisiera terminar esta primera sesión en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Y este versículo 18, donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corinto, con este versículo que es muy importante en cuanto a lo que estamos tratando. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa palabra, esa verdad, no mirando nosotros las cosas que se ven. Hermano, por ejemplo, no pongas tus ojos en el día sábado, menos en el día domingo, sino a través del día sábado conoce el día del Señor. Conoce las cosas celestiales, el reposo del pueblo de Dios. Conócelo a través de las cosas físicas, naturales que el Señor mandó con ese cuarto mandamiento. Ahora, en cuanto al templo, no poniéndonos los ojos en el templo físico, en el templo en Jerusalén, sino que a través de ese templo poder conocer las cosas celestiales, poder conocer las cosas, entender cuando la Escritura nos habla acerca de los cielos, poder entender por qué el apóstol Pablo nos habla de haber sido llevado por la gracia de Dios hasta el tercer cielo. ¿Cómo voy a entender esas cosas si no es por medio de las figuras, por medio de las cosas físicas que el Señor ordenó edificar para justamente instruir a su pueblo, enseñar a su pueblo acerca de las cosas que no se ven? Por tanto, poniendo los ojos en lo que no se ve, no miremos las cosas que se ven, no miremos porque son temporales. ¿Qué dijo el Señor del templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No pongan sus ojos en ese templo, les decía a los discípulos. ¿Ven todo esto será destruido, será derribado. Pero hay otro templo que no caerá jamás. Ese es el templo que está edificado por Dios, que no está hecho de mano humana.
Y sea bendito el Señor por esa verdad. Ahora, si podemos recibir estas cosas, de poder mirar nosotros lo que no se ve, por medio de lo que se ve, entonces pensemos en la adoración. ¿Cómo adoraban? ¿Cómo adoraban? Postrándose. Era humillándose, descendiendo. Bueno, Señor, háblame, dame entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo realmente adorarte? Porque sabemos, quizás todos conocemos el pasaje de Juan capítulo 4, hablando el Señor con aquella mujer samaritana. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. No físicamente, no es un asunto físico, es un asunto espiritual. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y ahí es donde necesitamos ser edificados. Para eso necesitamos, Señor, limpia mi corazón de todo aquello que no corresponde, que no es tuyo, que no va más allá, no puede ir más allá. ¿Por qué razón? Porque es un camino de hombre, algo que está mal entendido. Entonces, Señor, ayúdame a entender tu palabra, tu propósito, tu verdad. Amén, amén. Dejamos hasta aquí esta primera parte, confiando que el Señor nos ayude a volvernos a su escritura y a pedirle, Señor, muéstrame el camino de la vida, muéstrame el camino verdadero. Amén.